Buenas tardes, Buenos días. estudiantes. Mariela, nuestra profesora del día de hoy. Les doy la bienvenida a nuestra tercera y última clase online de nuestro curso de metodologías participativas. Este módulo tiene como objetivo poder identificar cómo funcionan las metodologías participativas en contextos territoriales diversos y heterogéneos. Nos acompaña Mariela Ramírez. Ella es magíster en desarrollo sostenible con especialización en gobernanza ambiental y diplomada en políticas públicas e ingeniería agrónoma de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella, como investigadora principal de RIMIS durante mucho tiempo, desarrolló varios procesos aquí en RIMIS en términos de procesos de estudios interculturales, agricultura familiar, género, entre otros. Y fue durante, no sé si estoy bien, 3 años coordinadora del Diplomado de Cohesión Territorial para el Desarrollo, que Ujú, también impulsamos desde acá, desde RIMIS. ujú. Cuenta con una amplia experiencia en términos de metodologías de participación en contextos territoriales y pues esperamos que todos y todas puedan aprovechar de esa experiencia que tiene para ofrecer en el día de hoy. Bienvenida Mariela y empezamos. Bueno, muchas gracias, María Elisa. Y no sé cuántas personas hay, porque no las veo aquí, pero entiendo que hay como 5 o 6 personas. Hay 9 participantes. Hay 9 participantes, ok. Buenas tardes a todos. Estoy súper contenta porque este es uno de los, bueno, Ruimis había venido trabajando con, como decía María Elisa, en base a diplomados, y este es el primer curso en línea que se están dando. Entonces, nada, nos parece que es una muy buena oportunidad para poder intercambiar, y también el hecho de que sea en línea para poder trabajar con personas de distintos países de América Latina. Ya entrando en lo que es el tercer módulo, entiendo que ustedes ya han ido respondiendo también los foros anteriores, han tenido dos clases con Christian Leighton y con Pablo Díaz. La idea de este último módulo era aterrizar un poco en metodologías participativas de manera más concreta. No sé si han tenido la posibilidad de revisar la guía que está subida en el aula virtual, y si la han podido revisar van a ver que es un conjunto de herramientas bien prácticas acerca del trabajo con metodologías participativas. La presentación que les voy a hacer ahora no está relacionada, o sea, no es la presentación sobre el mismo contenido de la guía, porque en el fondo el tema de metodologías participativas es algo que está ampliamente difundido. Ustedes pueden encontrar herramientas, basta googlear metodologías participativas para que encuentren muchísimas herramientas de cómo hacer distintos tipos de metodologías participativas, mapeos participativos, café mundial, distintas herramientas que hay disponibles. Entonces, la idea de nosotros como RIMISP es también tratar de dar una mirada de las metodologías participativas desde lo que es el enfoque territorial, que es lo que trabajamos en RIMISP. Y entonces los dejo con ese contenido de las guías, que les puede ser útil. Hay enfoques un poco también desde nuestro trabajo, que tiene que ver a lo mejor cuando se hacen en contextos interculturales, la necesidad, por ejemplo, de contar con un facilitador intercultural y otras herramientas que sí pueden sumar y que las tienen disponibles ahí también. Eh, Cómo hacer cuando nosotros necesitamos capacitar a capacitadores, a diferencia de cuando estamos trabajando con la comunidad directamente, sino que lo que necesitamos es trabajar para que distintos actores territoriales puedan replicar ciertas metodologías con sus comunidades, etcétera. Todo eso está en la guía de contenido. Y lo que quería presentarles yo hoy era justamente esta mirada territorial de las metodologías participativas. En el fondo no es la metodología participativa en sí, sino que cómo la trabajamos en un contexto de trabajo territorial. Eh, Eso, entonces, bueno, quería partir primero como proponiendo la necesidad de, cuando trabajamos como equipo en estos temas, de hacer un autodiagnóstico. Nosotros, antes de comenzar una iniciativa innovadora X que nos permita ampliar nuestros horizontes de trabajo, es necesario primero mirarnos, hacer un ejercicio de autodiagnóstico para saber cuáles son los elementos con los que contamos, cuál es el estado en el que estamos para poder comenzar en este nuevo camino.
Necesitamos poder identificar nuestros conocimientos y capacidades, es súper valioso porque nos va a permitir saber cuál es la base de la que estamos partiendo y al mismo tiempo conocer cuáles son nuestras debilidades o puntos en los que necesitamos capacitarnos a veces, y también aquellos vacíos que pueden ser cubiertos por otros actores, en algunos casos que invitemos a colaborar en nuestros proyectos. Pero primero, preguntarnos cuáles son las capacidades que necesitamos, y el autodiagnóstico nos permite conocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Por nuestra fortaleza entendemos, bueno, lo que todos conocemos son los atributos o características positivas que nos diferencian del resto, que pueden traducirse en las capacidades y las competencias con las que contamos para poder implementar iniciativas en base a metodologías participativas. Por ejemplo, a modo de ejemplo, en la comuna de Renaico, en Chile, en el municipio de Renaico, hay una biblioteca pública que hizo una serie de talleres de participación ciudadana en base a metodologías participativas. Y haciendo ellos, el equipo de la biblioteca, este ejercicio de autodiagnóstico, ellos identificaron como una fortaleza el vínculo que ellos tenían con el territorio. Y que esto se traducía en una relación que tenían con las comunidades y las organizaciones sociales en la mayoría de las localidades del municipio. Entonces, ¿por qué para ellos esto era una fortaleza? Porque existía ya una relación de confianza que podía ser un elemento positivo, un elemento que facilitaba para poder generar un proyecto en conjunto, y también porque esta cercanía les permitía al equipo conocer en detalle cuáles eran las necesidades y cuáles eran las alternativas para trabajar en las problemáticas que tenían que abordar. Ahora, por otro lado, en este autodiagnóstico también nos permite identificar las debilidades, que son los problemas o las carencias que tenemos como equipo, pero que una vez que las reconocemos podemos tratar de resolverlas a través de alguna estrategia. Siguiendo el mismo ejemplo de la Biblioteca Pública de Renaico, si bien este equipo reconoció que tenía una fortaleza, que era el vínculo con la comunidad y con el territorio, para ellos sentían que era una debilidad el que no tenían vínculo con algunas redes institucionales que ya estaban presentes en el territorio antes de que ellos iniciaran este proyecto. ¿Y de qué manera ellos trataron de dar vuelta o resolver este problema? Bueno, una vez que ya lo habían identificado, que se dieron cuenta que era algo que era un factor crítico para desarrollar su iniciativa, generaron mesas de colaboración, de conversación, para sumar estas redes institucionales al proyecto, que en el caso de la Biblioteca de Renaico era un proyecto que se trataba de educación sexual responsable. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que nosotros nos deberíamos responder para poder reconocer estas fortalezas y estas debilidades? Podemos hacer este ejercicio de autodiagnóstico reflexionando por lo menos sobre dos ámbitos que nos pueden dar claridad sobre estos temas. El primero es preguntarnos qué tanto sabemos de metodologías participativas, cuál es su significado, cuál es su sentido, si conocemos los distintos enfoques, si es un término más bien nuevo para nosotros o no, y si conocemos cuáles son los alcances, las oportunidades que nos presenta trabajar con metodologías participativas o trabajar en procesos con un enfoque participativo. Un poco también reflexionar sobre cuál es el conocimiento que tenemos en base a lo que ya nos ha venido entregando, sobre todo en la primera clase, quizás Christian Leighton. Una segunda pregunta que nos podemos hacer tiene que ver con la relación del equipo de trabajo con los actores territoriales. ¿Cuál es el nivel de articulación? Esto quiere decir si es que evaluar si es que el equipo está colaborando con las distintas iniciativas que hay en el territorio, con cuáles, si los actores conocen el trabajo que hace el equipo en el territorio respecto de esta iniciativa en concreto que uno está trabajando o de otras, si es que hay una relación con organizaciones, con personas, con instituciones, si es una relación, también qué tipo de relación, si es que es una relación horizontal, asistencialista o más bien colaborativa, donde hay iniciativas que se levantan en conjunto, que incluye a distintos actores locales, etc. Entonces, como primera idea, antes de empezar a trabajar con metodologías participativas, lo que sugerimos, la propuesta, es una sugerencia de hacer un autodiagnóstico del breve, no exhaustivo, no un autodiagnóstico que tome meses, sino que una reunión de trabajo que permita identificar cuáles son las fortalezas clave para explotar y cuáles son las debilidades que podrían ser críticas para el desarrollo del proyecto y que es necesario tratar de cubrir con alguna estrategia. Un segundo tema que nos parece importante destacar es el tema de, también previo al trabajo concreto con los actores en el territorio, es la necesidad de hacer un diagnóstico territorial.
todas estas cosas que yo les voy mencionando, el autodiagnóstico, el diagnóstico territorial y otras cosas que vamos a hablar más adelante, son etapas que nosotros proponemos para trabajar con un enfoque territorial en los cuales uno puede usar metodologías participativas. Entonces, antes de comenzar y formular una iniciativa a nivel territorial, lo primero es, obviamente, adoptar una actitud a nivel de escucha, de observación, de conocimiento de estas zonas o territorios donde vamos a implementar nuestra iniciativa. Y esto es un diagnóstico territorial, pero que tiene algunas particularidades. Primero, ¿por qué es importante y necesario hacer este diagnóstico territorial? Primero, porque evidentemente si no conocemos bien el territorio, es probable que nuestras intervenciones sean poco pertinentes, poco oportunas, incluso si nos lanzamos con una iniciativa sin conocer bien el territorio, puede llegar a ser a veces incluso contraproducente, si es que no entendemos bien las dinámicas que se producen en ese territorio. Si no conocemos los actores que forman parte de ese territorio, nuestras acciones, lo que va a pasar es que van a tener un resultado distinto al que nosotros nos proponemos. Ahora, cuando hablamos de un diagnóstico territorial, al igual que les decía respecto del autodiagnóstico, no nos referimos a una recopilación exhaustiva de todo lo que existe o de todo lo que uno podría conocer sobre ese territorio. Eso es bien importante. El diagnóstico que nosotros hagamos va a depender de cuál es el objetivo de nuestra iniciativa, qué es lo que nos proponemos, cuál es el tema que nos interesa, y por lo tanto el diagnóstico apunta hacia la recopilación de información sobre determinados ámbitos específicos y que son de interés para nuestra iniciativa. Sabemos de sobra que hay muchos diagnósticos que son eternos, son muy largos, no se terminan nunca, no se terminan de realizar, no se terminan de leer, y como dice un colega de REMIS, lo que sí sabemos es que con lo que sí terminan es con la paciencia de las personas, con la paciencia de los alcaldes, de los equipos que están trabajando, también la paciencia de los ciudadanos. Entonces, lo que se propone es hacer un diagnóstico, pero acotado a los ámbitos de interés, lo que nos interesa dentro de la iniciativa que queremos proponer. Primero, estamos hablando de un diagnóstico territorial, entonces primero hacer una breve referencia a lo que entendemos nosotros por territorio. Yo creo que quizás lo han visto un poco tangencialmente, quizás con Pablo. El territorio, como lo entendemos, no es necesariamente un espacio limitado físicamente y rígido. En realidad, el territorio es algo que se construye socialmente, son las relaciones sociales de las personas que habitan en un lugar lo que da el carácter del territorio. Entonces, generalmente son comunidades o localidades dentro de esos municipios, pero también pueden ser conjuntos de municipios. En el fondo son espacios más amplios que están vinculados por un cierto tipo de dinámica que los reúne. Entonces, es en ese marco territorial lo que nosotros proponemos hacer cuando decimos que queremos hacer un diagnóstico territorial. Y para hacer este diagnóstico territorial, ya aterrizándolo, proponemos enfocarnos en al menos dos aspectos. El primero es una agenda temática local, identificar cuál es la agenda temática local, cuáles son los temas de interés, cuáles son las preocupaciones, los temas que se discuten, qué es lo que fomenta, qué es lo que articula la discusión social en ese territorio. Y segundo, ¿quiénes son los actores? Los actores que están involucrados en la temática que nos interesa, cuáles son los actores que sí o sí debiéramos tener en cuenta y debiéramos considerar cuando trabajemos en esta iniciativa y con los que debiéramos establecer un diálogo para pensar y para diagnosticar este territorio. A ver, aquí, en primer lugar entonces, cuando queremos trabajar en la agenda temática, lo primero es importante identificar cuáles son los temas de la agenda en el territorio. ¿Qué temas están en la agenda? ¿Y esto por qué es importante? Porque primero lo que necesitamos es conocer cuáles son las preocupaciones en los temas de discusión de los distintos actores del territorio. Y de esa forma vamos a poder plantear una iniciativa que sea más pertinente, más oportuna, pero también vamos a poder involucrar y sumar actores respecto de algunas necesidades que sean más sentidas en el territorio, que responda realmente a sus dinámicas. Bueno, una de las maneras de aproximarse a esta agenda temática local es considerar tres grandes dimensiones de los temas de interés. La primera gran dimensión tiene que ver con la agenda municipal. Si estamos hablando de un territorio y sobre todo si estamos hablando en el nivel local. Entonces, ¿cuáles son las
preocupaciones y cuáles son los temas de gobierno a nivel municipal. Es decir, cada municipio tiene una cierta impronta respecto a lo que tenga su alcalde o alcaldesa con temas importantes. Y sabemos que algunos alcaldes ponen un sello importante en temas de medio ambiente, de delincuencia, o tienen algún enfoque especial en protección de derechos de la infancia, etc. O sea, cada administración municipal tiene una agenda, tiene una línea que va desde la campaña con la que se presenta el alcalde, hasta las propuestas de los planes de gobierno local. Entonces, una primera mirada para poder analizar esta agenda territorial es mirar cuáles son las prioridades de ese gobierno local. Y una segunda forma también, o sea, hay otra forma de ver, de profundizar en cuáles son estas prioridades del gobierno local, es mirar los instrumentos de planificación. Los municipios tienen planes de desarrollo, otros instrumentos de planificación local, donde establecen prioridades, temas que les interesa desarrollar, acciones o generar inversión, y en suma fomentar iniciativas. Entonces, dentro de ese mismo esquema, cuando uno analiza los instrumentos de planificación territorial o local, uno puede tener una idea, hacerse una idea del esquema de la agenda del gobierno local, donde podemos ver las prioridades del alcalde y las prioridades expresadas en los instrumentos de planificación. Entonces, primero tenemos la agenda municipal. Una segunda manera de aproximarnos hacia la agenda territorial son los medios de comunicación locales. Existen diarios o medios de comunicación local, radios comunitarias, radios locales que están relevando ciertos temas. Los medios, a través de su agenda, van construyendo esta agenda mediática que es de escala local o provincial, dependiendo del territorio. Entonces, una segunda aproximación a la agenda del territorio es la agenda mediática. Y una tercera forma de acercarse a la agenda territorial es directamente vincularse a lo que son los intereses, las demandas, las necesidades de la ciudadanía, ya no a través del espacio del gobierno local o de los medios de comunicación, sino que directamente. ¿Cómo podemos hacer esto? En el primer, fundamentalmente, si es que estamos viendo en nivel municipal, la revisión de documentos, de los planes, entrevistas a algunos actores clave del territorio, eso nos va a dar una buena como primera impresión de cuáles son los temas que podrían estar formando parte de esta agenda. O también uno podría hacer entrevistas a distintos actores, incluso actores de los medios de comunicación, director de una radio comunitaria, de uno de los diarios, de algún medio digital que haya en esa zona, y a través de ese mecanismo tomar algo que es como el pulso de cuáles son los temas que aparecen más recurrentemente, los temas que son más importantes que se están discutiendo en el territorio. Y en el caso de la comunidad, en forma directa, y en el fondo una recogida de información y un diálogo con la comunidad, lo que se puede hacer desde aplicación de encuestas, consultando, preguntando sobre ámbitos de interés, asambleas, talleres, diálogos participativos, en los cuales simplemente se les consulta a los distintos grupos de la comunidad cuáles son sus preocupaciones, sus temas de interés, sus necesidades, sus demandas, y así tener una lectura de cuáles son los temas que están presentes en la agenda. Entonces, como producto de esta primera entrada del diagnóstico, lo que nosotros deberíamos tener es un listado de temas. Idealmente podemos organizar un taller final donde validemos estos temas, usando metodologías participativas, con los actores del territorio. Identificando estos temas, ya podemos decir que tenemos un primer diagnóstico de la agenda temática local. Luego, paso a la siguiente lámina. Como parte de este diagnóstico territorial también es muy importante, y esto es ampliamente conocido, hacer un mapeo de actores. O sea, identificar con detalle quiénes son los actores que podrían estar interesados, o que por su rol podrían estar involucrados en la iniciativa que nosotros queremos promover. Y de esa manera, caracterizarlos. O sea, necesitamos identificarlos y caracterizarlos. Por ejemplo, si nuestra iniciativa entra en una temática que tiene que ver con medio ambiente, nuestra mirada, que tiene que ver con el mapeo de actores, tendría que decir, bueno, ¿qué actores en el territorio están vinculados con el tema del medio ambiente en el nivel público, en el nivel privado, en la sociedad civil? Podríamos decir, por ejemplo, que en el municipio hay algunos actores
bien concretos que están ligados a los temas de medio ambiente, a veces existe una unidad de medio ambiente, o otros actores dentro del gobierno local que tienen un interés especial por el tema, comisiones, etc. Lo importante es identificarlos. Por el lado de los actores privados hay que identificar también si en el territorio hay alguna fundación o empresas que tengan consecuencias o impactos ambientales. Bueno, ahí también hay que identificar quiénes son los actores ahí. Y por último, en la sociedad civil. Existen organizaciones ambientalistas, ONG, existen grupos organizados que tengan algo que decir, no necesariamente desde una postura de conflicto o de protesta, sino que también puede haber organizaciones que se manejen desde una mirada más educativa, más de concientización, de sensibilización. En general, abrir este mapeo hacia todos aquellos actores que se involucren en el tema. ¿Cuál es la idea de este mapeo de actores? Una vez que uno los identifica, debería también caracterizarlos. Y se caracteriza pensando en 2 o 3 aspectos. El primero es cuál es su grado de interés. Sí, en 3 aspectos. El primero es cuál es su grado de interés respecto a la temática que estamos abordando en nuestra iniciativa. Si nosotros estamos tratando de impulsar una iniciativa en una temática ambiental, siguiendo el mismo ejemplo, habría que ver entonces, de todos estos actores que hemos identificado, cuáles son los que están con mayor interés o mayor probabilidad de querer sumarse o involucrarse. Entonces, la primera categoría es interés. Un segundo aspecto es cuál es su grado de involucramiento o de influencia. Son actores que realmente están cumpliendo un rol en el territorio relativo a esta temática que estamos trabajando. O sea, si tienen un rol que es claro y que nos permite decir cuál puede ser su aporte en el marco de esta iniciativa. Y bueno, ok, entonces caracterizar cuál es su rol a nivel del involucramiento, de la influencia que tienen. Y un tercer aspecto interesante de identificar en un mapeo es la capacidad de accesibilidad que tenemos hacia estos actores. Puede que haya actores que sean muy claves, muy relevantes, pero que sean muy lejanos, que no podemos acceder a ellos fácilmente. Mientras que hay otros actores que los tenemos más a la mano, por la red de contacto que manejamos, por el conocimiento desde el equipo profesional, etc. Entonces, teniendo estos elementos en cuenta, el nivel de interés, el nivel de involucramiento y la accesibilidad de estos actores es importante, entonces, luego identificarlos y caracterizarlos, hacer un ejercicio en una instancia participativa con distintos actores donde podamos afinar este mapeo, usando distintas técnicas que se pueden encontrar. Es decir, con los actores territoriales, hacer un taller o diálogo, donde se presente este mapeo y podamos ir sumando actores que hayan quedado fuera, también hacer una caracterización que sea más fina, más ajustada de quiénes son estos actores y cuál es el rol que están cumpliendo. Y una sugerencia importante es, cuando se hace este trabajo, distinguir entre actores clave y actores secundarios. Es decir, hay algunos que son realmente clave para que nuestra iniciativa funcione, y si no los tengo arriba del carro trabajando con el equipo, es probable que todo se haga más difícil, que haya más obstáculos, y que estos actores sean realmente críticos para el desarrollo de mi proyecto. Pero mientras que hay otros actores que, si bien tengan un rol importante, pero el que no estén presentes o que no estén tan comprometidos, no necesariamente va a echar por debajo la iniciativa que nosotros queremos proponer. Entonces, con este ejercicio lo que deberíamos llegar es a un producto donde tengamos un mapa con un listado de quiénes son los actores más relevantes con la temática, quiénes son clave, quiénes son los más interesados y quiénes tienen mayor disposición a involucrarse y son más accesibles para nosotros. Ahora, una cosa que se sugiere como un buen complemento en estos casos es también situar el equipo que está haciendo el trabajo como un actor en el territorio. Un ejercicio interesante es convocar a los actores también en la misma instancia de diálogo y recoger cuál es la mirada que tienen ellos del equipo, si es que lo ven como un actor cercano, un actor lejano, con qué actores se encuentra vinculado, qué acciones realiza. Y esto también se puede hacer de una manera muy didáctica, siguiendo distintas metodologías. Posible trabajar con materiales en el que se dibuje al equipo en la comuna, cuáles son sus relaciones con otros actores en el territorio, qué tan lejanos o cercanos están. Y así podemos tener un mapeo de actores exhaustivo, pero también una mirada desde la comunidad respecto de cómo se visibiliza al equipo. Acercándonos ya a lo que más conocemos, donde se aplica sobre mucho metodologías participativas,
es el proceso de planificación participativa de proyectos. En toda iniciativa, en todo proyecto, uno puede distinguir tres fases que son bien claras. La primera es la formulación del proyecto, la segunda es la ejecución y la tercera es la de evaluación. Nos enfocamos aquí sobre todo en la primera, que es la de formulación, y en la última, que es la de evaluación. Y bueno, ¿cuál es la importancia de esta etapa y por qué es tan importante que sean ambas participativas? En el caso de la formulación, de lo que se trata es de que haya un planteamiento que sea consistente para alcanzar el objetivo que nos estamos proponiendo. La formulación es un proceso que es un proceso racional, donde uno organiza y ordena una serie de actividades en el tiempo y asociado a una serie a un determinados recursos con los que contamos. Por lo tanto, es importante dejar plasmado esto. Es un documento que funciona como una carta de navegación para la iniciativa. En el caso de la evaluación, es importante ir aprendiendo en el camino de lo que vamos haciendo, cuando vamos ejecutando la iniciativa, identificando si lo que estamos haciendo está logrando efectivamente los resultados que esperábamos o no, y si vamos cumpliendo los objetivos o no, y por qué razones también. Entonces, ambos elementos, la formulación y la evaluación, son muy importantes para impulsar una iniciativa con fuerza, consistente, oportuna, pertinente, que también sea eficaz, es decir, que logre con los resultados que esperamos a los que esperamos llegar. Pero como decía antes, ¿por qué estos procesos es tan importante que sean participativos? Tanto la formulación como la evaluación. Primero, que es lo más evidente, y es como estamos hablando de metodologías participativas, es, bueno, que la participación sea incluida en cada una de sus fases, fundamentalmente en la parte inicial, que es la formulación, y obviamente en el proceso de evaluación final y en el camino también. Es relevante no solo porque, por este tipo de iniciativas, sino que en general, aquellos que elaboramos, formulamos iniciativas, los equipos profesionales, los equipos de una organización o del municipio, lo primero que tenemos que reconocer es algo que es obvio, pero no siempre no nos damos cuenta, y es que nosotros no tenemos toda la información, no lo sabemos todo, y si usamos metodologías participativas, incluimos a la comunidad en esta conversación desde el inicio, desde la formulación del proyecto, vamos a tener más información, vamos a conocer mejor, y por lo tanto nuestra formulación del proyecto, de la iniciativa, va a tener una mayor riqueza al recoger una perspectiva más amplia de lo que es el problema y las posibles soluciones. Ahora, respecto de la evaluación, cuando uno en la evaluación incorpora la visión de los que están involucrados en la comunidad, no solo vamos a tener una retroalimentación sobre su satisfacción, sobre su opinión respecto de cómo se están desarrollando las iniciativas, sino que además vamos a lograr incluirlos en una lógica más de aprendizaje. Es decir, que en el momento de evaluar nosotros la iniciativa, ellos también van a ser parte, no solo de opinar, sino que también de expresar cuál es su visión de la iniciativa, eh, de poder hacer un juicio que es más crítico sobre lo que se ha venido desarrollando. Y la importancia de que esto ocurra es que haya una retroalimentación que sea constante entre los que formulan y ejecutan la iniciativa y que lo están evaluando también, y los que son los destinatarios o los involucrados en el proceso, y que por lo tanto evidentemente tienen una mirada que es distinta porque nos hablan desde otro lugar que muchas veces, un lugar para el cual nosotros muchas veces tenemos puntos ciegos. Bueno, avanzando en el ciclo del proyecto, pensando ya en la co-construcción de un proyecto, una construcción conjunta de un proyecto, en la planificación participativa o en la formulación participativa propiamente tal, podemos identificar 6 pasos. Los primeros 3 pasos, que están ahí en la lámina, son de un trabajo muy participativo, y es donde podemos incorporar con mayor fuerza metodologías participativas, en la lógica de involucrar y trabajar con la comunidad, la construcción del diseño. Y en estos 3 pasos, que son los que yo les menciono que son con un trabajo más participativo más fuerte, el primer paso es la identificación del problema, el segundo, la identificación de los objetivos y las metas, y el tercero, la identificación de la población beneficiaria
o de quiénes son los destinatarios de este proyecto. En el caso de la identificación del problema, una técnica de metodología participativa ampliamente usada, para tener un ejemplo de cómo vamos incorporándola en el trabajo territorial, es la del árbol de problemas. Generalmente usamos la gráfica de un árbol. Uno va construyendo las situaciones problemáticas que se hayan relevado en la agenda temática, y aquí ya vamos recogiendo lo que hemos venido mencionando en las láminas anteriores. Entonces, sobre las situaciones problemáticas que se mencionaron cuando se recogió la agenda temática, uno los caracteriza como problemas, como sus causas, como sus consecuencias. Y si lo pensamos como la imagen de un árbol, en el tronco está el problema, en las raíces están las causas, y en la copa del árbol están las consecuencias de este problema. Uno puede establecer generalmente una dinámica participativa, organizando un taller donde se convoca a la ciudadanía, a la comunidad, para identificar cuáles son los principales problemas y luego vincularlo a estas causas y consecuencias. En términos muy prácticos, se suele trabajar con tarjetas, de forma que el taller normalmente consta de 2 etapas, una primera etapa más individual, de trabajo individual, donde cada asistente escribe en sus tarjetas cuál es el problema principal que se debiera abordar, y luego tiene una etapa más o menos más colectiva, de discusión, donde se habla sobre los problemas y se define más o menos cuál es el problema a trabajar. Luego se trabaja sobre las causas, en cuáles son las causas de este problema. Y es importante el tema de la identificación de las causas, porque son esas causas las que luego nos van a dar pie a definir nuestros objetivos. En una de esas causas, o en algunos casos en más de una, es donde vamos a plantear objetivos en el marco de nuestra iniciativa, para poder abordar el problema y para poder avanzar en una solución para esa situación. No necesariamente tenemos que esperar encontrar un consenso absoluto sobre cuál es el problema y cuáles son sus causas, sino que más importante es que haya una reflexión sobre estas temáticas, que haya una aproximación común, a que hay un problema que está cobrando más fuerza y que por lo tanto habría que trabajarlo. Las causas de este problema nos van a identificar cuáles son las posibles estrategias de intervención futura, es decir, cómo hay que en este problema abordar las situaciones que están asociadas a este problema y cumplir un determinado objetivo. Entonces, las consecuencias de este problema yo las menciono marginalmente porque son relevantes a la hora de justificar la importancia de esta iniciativa. No necesariamente porque vayamos a intervenir sobre las consecuencias, que son las que están en la copa del árbol, sino que nos permiten construir un relato de por qué es relevante, por qué se justifica implementar una determinada iniciativa en una determinada situación. Entonces ese es nuestro primer paso, identificar los problemas. Un segundo paso es la identificación de objetivos, ya lo mencionábamos, lo adelantábamos, en el mismo árbol de problemas, cuando identificamos unas causas que, si nosotros las llevamos a positivo, se transforman en objetivos. Por ejemplo, uno de los problemas que identifica un municipio tiene que ver con una situación de contaminación medioambiental por un relleno sanitario de residuos sólidos, donde el municipio, y sobre todo la población que vive en torno a ese lugar, se ve afectada por malos olores, por plagas, por insectos, etc. Esa situación, si la identificamos como un problema, al transformarlo en un objetivo, ese objetivo general se va a traducir en reducir la contaminación ambiental ligada a un relleno sanitario. ¿Cuáles son las causas que identificamos ahí? Probablemente algunas causas van a tener que ver con el volumen de los residuos que se están depositando, el mal manejo que se esté dando, o la gestión, la contaminación asociada a las vías de transporte, por donde pasan los camiones, etc. Entonces, en el trabajo de elaboración de objetivos, vamos identificando cada una de estas causas y transformándolas en objetivos. Por ejemplo, un objetivo podría ser mejorar el tratamiento que se da a ese relleno sanitario en términos del proceso, de la gestión que se hace de ese residuo. Una vez identificada esa causa, identificado el objetivo, ahí nos podemos proponer una meta. La meta va a ser, por ejemplo, incorporar determinados procedimientos, involucrar a los actores municipales para tener protocolos de fiscalización, de control, etc.
Ese tipo de cosas se van a ir dando en la discusión en este taller participativo. Y el tercer elemento más participativo cuando estamos co-construyendo un proyecto es la identificación de la población beneficiaria, la que es destinataria de la iniciativa. De nuevo, nosotros si hemos identificado un problema y tenemos un objetivo, podemos decir, bueno, habrá una población destinataria que es directa, que es la que vive más cerca a la ubicación de este relleno sanitario y que van a estar ahí quienes son los más afectados, pero luego también habrá una población beneficiaria indirecta, que serán los que están involucrados de una hora, de otra manera, pero en un radio más amplio. Estos tres elementos que les mencionaba se pueden construir participativamente, usando metodologías participativas, involucrando a la ciudadanía, y van formando lo que da pie a una formulación a partir de la definición de un problema, de objetivos y de población beneficiaria. Sigo aquí mismo. En el proceso de formulación participativa, el proceso general, veíamos que los primeros tres pasos, ¿cierto?, eran construidos con la ciudadanía. Y los siguientes tres pasos pueden ser desarrollados por el equipo en forma interna, pero al final igualmente deben ser validados con la comunidad. ¿Cuáles son estos tres segundos pasos? El primero tiene que ver con la definición de las actividades que se van a realizar en el proyecto. El segundo tiene que ver con estas actividades organizar en el tiempo, en un cronograma. Y el tercero tiene que ver con la dotación de recursos asociados a estas actividades, o sea, el presupuesto. Estos tres pasos, que son la definición de actividades, el cronograma y el presupuesto, son cruciales para poder tener una formulación que sea racional, en un marco de tiempo específico y que dé cuenta de las actividades a través de las cuales nosotros esperamos lograr un objetivo. El involucramiento de la comunidad, en este caso, tiene que ver con una instancia en la cual se presenta, nuevamente en un formato de taller o de diálogo, cuál es esta concatenación o esta articulación de actividades, en qué momento se van a realizar, y así podemos tener un proceso completo de formulación participativa en una discusión y diálogo que es permanente con los actores del territorio. Y no sé cuánto tiempo llevo, pero es la última lámina. Solamente mencionar, ahí está, mencionar una cosa que muchas veces se nos queda fuera cuando hablamos de los ciclos de proyecto. Nos quedamos en la formulación, en la ejecución, y esto queda bien relegado, a veces completamente relegado, y a veces en una simple evaluación que nos genera procesos de aprendizaje. Entonces, estos procesos de sistematización y de evaluación son cruciales en el ciclo de un proyecto, y las metodologías participativas aquí también cumplen un rol fundamental. La sistematización, ¿en qué consiste? En un registro de actividades que se van realizando, y ese registro puede ser en una bitácora física o en una plataforma virtual, incluso a veces en redes sociales, donde se pueden ir subiendo fotos, comentarios, testimonios de las actividades que se van realizando. Pero la sistematización es mucho más que el registro de actividades, sino que se deben generar espacios para la discusión, para la reflexión al interior del equipo, y también con los actores involucrados, para que ver qué tanto se está haciendo bien, qué cosas son posibles de mejorar, de qué forma se han ido cumpliendo los objetivos en el desarrollo de la iniciativa. Entonces, en ese sentido es importante incluir en la estrategia de la iniciativa un componente de sistematización que va paralelo a la ejecución del proyecto. Pero junto con esta sistematización, que es un procedimiento que va en paralelo al desarrollo de la iniciativa, también se tiene que incorporar un enfoque de evaluación. La evaluación apunta ya más hacia los resultados, hacia los logros que se obtienen gracias al desarrollo de la iniciativa. San Pedro de los Aguaros. Pudiera. ¿Está bien? No sé, sigo. Bueno, la evaluación ya apunta más hacia los resultados, como les decía, y si uno pudiera estructurar la evaluación, se puede hacer básicamente en torno a tres preguntas. La primera pregunta es: ¿qué cambió como consecuencia de la iniciativa? ¿Qué factores contribuyeron o explican estos cambios? Y la tercera pregunta es: ¿qué tan satisfactorios son estos? Parece ser que se le cayó la señal a la profesora Mariela.
Esperemos un momento a ver si vuelve a retomar la conexión. Denos un segundo a ver si la profesora retoma la conexión. Sí, se le cayó internet de la profesora. De todas formas, vamos a esperar unos minutos. Vayan preparando sus preguntas. Si tienen alguna duda respecto a la temática de hoy o a las temáticas planteadas durante estas 3 semanas, 2 semanas de trabajo. Me está escribiendo la profesora diciendo que le demos unos minutos mientras que se reinicia su computador. Preparen las preguntas y esperemos unos segundos. Bueno, vamos a continuar con la clase. Vamos, mientras que el computador de la profesora Mariela se reinicia, la vamos a poner en altavoz para terminar esta parte que ya estaba concluyendo y para iniciar las preguntas. Entonces la tenemos en altavoz. Mariela, ¿te escuchamos? ¿Sí? ¿Me escuchan?
Sí. Ok. ¿Escuchan todos? Por favor, escriban en el chat si la escuchan. Sí. Dale, Mariela. Ya, no sé si voy a lograr conectar de nuevo el Zoom, porque está muy, no sé, algo pasó que el computador, de hecho, se reinició. Bueno, la verdad es que estaba diciendo las últimas palabras antes de que se fuera. O sea, estaba hablando de la importancia de la sistematización de la evaluación y cómo nosotros cuando trabajamos en la evaluación nos enfocamos en estas tres preguntas que son cuál es el cambio que se produjo, cuáles son los factores que contribuyeron o explican esos cambios y qué tan eso ahí me quedé yo. Y qué tan satisfactorios son esos cambios respecto de las expectativas de los actores que están involucrados, entendiendo como ya lo hemos visto, lo vimos en las láminas anteriores, que hay muy distintos actores dentro de un territorio y que cada uno de ellos tiene distintas expectativas respecto de lo que es la iniciativa. Eso sería para cerrar lo que es el ciclo de una iniciativa o de un proyecto, y donde uno puede ir identificando distintos momentos. Este es un abordaje de una iniciativa, pero con un enfoque territorial, y donde hay un involucramiento de los distintos actores del territorio. Y cuando uno, a lo largo del ciclo de desarrollo de la iniciativa, puede ir identificando distintos momentos en los que puede ir aplicando metodologías participativas. Ahora, ¿dónde? Bueno, nosotros le damos ahí varios, como les decía, varios como herramientas para trabajar con metodologías participativas, pero también uno puede encontrar ampliamente en Internet cajas de herramientas para trabajar con esto. Por ejemplo, hay una que nosotros siempre usamos que se llama SAS2, SAS2. Y esa es una que fue elaborada con una agencia de cooperación canadiense para temas de desarrollo, en investigación en temas de desarrollo, y es bien amplia, tiene herramientas para muy distintas situaciones, es muy útil y les recomiendo que las puedan revisar. Pero, como les digo, no es la única, o sea, hay muchas cajas de herramientas de metodologías participativas disponibles, y lo importante es que las puedan ir adaptando a las distintas situaciones que nos toca enfrentar y contextos culturales también. Eso. Entonces, ahora quedo disponible para preguntas si hubieran. Sí, invitamos entonces a los estudiantes que se encuentran en online a hacer sus preguntas, comentarios respecto a la clase. Pueden iniciar, Arturo, Lisette, Jimena, que se encuentran allí, María José, Karen. El nombre del documento, SAS2, SAS2. Más que un documento, bueno, hay un libro, pero hay una plataforma en línea donde uno puede descargar esta caja de herramientas. ¿Alguna otra pregunta? Que tengan allí para realizar. Rubiera, Ricardo, Javiera. Lo que pasa es que voy en la ruta. Ah, ok. ¿Quién nos habla? Rubiela. ¿Aló? ¿Quién tiene preguntas por ahí que nos puedan? Ok, Lisette. Hola, me gustaría saber si conoce procesos de consulta participativa en indígenas. O sea, ¿de qué país habla Lisette? Lisette, ¿desde qué país? Lisette, Arica y Parinacota, Chile. Ah, de Chile. Sí, bueno, en el caso de Chile, ella quizás conoce, o sea, han habido procesos de consulta indígena que están bajo las normativas que se han derivado del convenio 169 de la OIT. Entonces, efectivamente se han llevado consultas indígenas aquí
el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Cultura, siguiendo todos los requerimientos que son de una consulta previa e informada. Pero también, yo también sé de casos en Chile donde no se ha hecho la consulta indígena propiamente tal, digamos como que no se ha declarado que es una consulta indígena, pero que sí también cumple con los estándares de una consulta indígena, que es previa, que es informada, que es participativa, que es respetuosa, que se hace una convocatoria amplia. Incluso hay casos donde realmente trasciende lo que es la consulta indígena propiamente tal. Pero hasta donde yo conozco, un ejemplo bien clásico es para el Ministerio para cuando se creó el Ministerio de Cultura, de las Culturas. También nos pregunta Lisette si tendrías o si tendríamos material para aplicar específicamente con estas comunidades. ¿Qué tipo de material sería? ¿Qué tipo de material te interesaría, Lisette? Lisette. Registros o metodologías para replicar, tomando en cuenta que este proceso de consulta. Sí, bueno, como yo conozco la región de Arica Parinacota, tomando en cuenta el proceso de consulta, tomando en cuenta el proceso de consulta, lo que hay es un reglamento, que es que hace parte de la ley. Entonces, lo que yo puedo hacer es enviarle ese reglamento, y también tengo sí, o sea, podría subir a la plataforma algo de información, pero es referente a Chile en todo caso, para la consulta indígena en Chile, porque cada país tiene su reglamento para poder aterrizar la consulta indígena en su país. Okay. Muchas gracias. Voy a subir un material que tenemos disponible de consulta indígena en Chile. Okay. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta adicional? Sí, yo tengo una. Sí. Sí, bueno, yo hablo de Chile, soy Karina. Mi consulta tiene que ver algo súper técnico. Si ustedes tienen en el fondo o nos van a facilitar material sobre técnicas para generar, las técnicas como el árbol de problemas, ¿cierto? O sea, hay técnicas para hacer estas metodologías participativas. Porque si bien yo comprendo en el fondo lo que es una metodología participativa, pero creo que me faltó, como esta es la última clase que vamos a tener, me faltó tener como un material sobre las técnicas para poder aplicar estas metodologías participativas, como es la árbol de problemas, ¿cierto? Es eso. Lo que pasa es que repetir sobre una cosa que está ampliamente cubierta por gente que es mucho más especialista en metodologías participativas, en términos generales, cómo hacer un café mundial, cómo hacer un mapeo participativo, esas cosas. O sea, en el fondo... Para que te contrarregistrar. Lo que nosotros tratamos de entregar en la guía es justamente cómo abordarlo desde un enfoque territorial. Sí, no, yo eso lo entiendo, sí, yo lo entiendo, en el fondo era... Una guía de contenidos para eso. Sí, mi pregunta era, en el fondo, si iba a haber algún material solamente a modo de lectura sobre estas técnicas, así como sugerencias, esa es como mi pregunta. Y muy útil, y muy serio, y yo les recomiendo revisar. Lo puedo subir, de hecho, es muy, muy pesado para subirlo a la plataforma, pero les puedo enviar el link a través del mismo foro o por correo, no sé, y María Elisa me puede decir cómo será mejor. Les puedo enviar el link al documento. Sí, podríamos subir el link a la plataforma, eso se puede hacer para que de la plataforma puedan descargar el documento. Súper. Sí. Gracias. Ok, tenemos aquí a Jimena. ¿Cómo mantener el interés de los participantes en procesos cuyos resultados no son vinculantes para las políticas? Sí, bueno, es una pregunta para la cual ojalá tuviera la respuesta, la verdad, yo creo que muchos quisieran también saber, pero en la medida que depende también del alcance que uno tenga dentro del proceso, y que poder de decisión uno tenga respecto de cómo se lleva a cabo ese proceso. Pero en base a mi experiencia, cuando hay
independiente de que sea una consulta indígena, pero una consulta indígena o no, pero si hay una consulta que es previa a que se haga una modificación, por ejemplo, en algún programa o que se diseñe un programa, que se informa a los que van a estar involucrados, que aunque no sea vinculante, pero uno puede transparentar cuáles son los aspectos del proceso participativo que sí fueron recogidos en la iniciativa posteriormente. Son cosas que se reflejan luego en la participación, cuando uno le toca implementar luego la iniciativa para la que está trabajando. Si durante el proceso de formulación hay una participación que a lo mejor no va a ser vinculante, pero que sí es transparente en términos de explicar cuáles son los elementos rescatados de lo que se menciona por las comunidades o por quien sea el grupo social con el que uno esté trabajando, efectivamente uno después puede ver un mayor involucramiento y también hay una mayor legitimidad de la iniciativa, por mayor reconocimiento al haber habido este proceso más participativo. Ok, gracias. Tenemos a Jorge Arturo. Dice, tengo una pregunta desde la semana pasada. Se habla de involucrar a los principales actores en los procesos participativos y en qué ocasiones estos procesos de participación eran de más de un día. ¿Qué se recomienda para incentivar la participación y para que estos actores participen durante todo el proceso de participación? Jorge es de México. O sea, cuando uno tiene una actividad que dura más de un día. Sí. Bueno, lo primero es que si va a durar más de un día, se tiene que haber sido un acuerdo con la comunidad con la que uno está trabajando, si es que estamos hablando de una comunidad. Me ha tocado experiencia donde, claro, uno planifica y programa un taller para idealmente 3 días, incluso a veces cuenta con los recursos para hacerlo así, pero resulta que no es realista en el contexto en el que se está trabajando. Y el que se tiene que adaptar en realidad a ese contexto es uno. Si es que uno conversa con la comunidad y efectivamente no hay la disponibilidad de tiempo, puede ser por distintas razones. Puede ser porque hay una falta de pertinencia de la actividad que uno está programando, puede ser que sencillamente no hay la disponibilidad y en ese caso uno definitivamente tendría que adaptarse. Pero justamente la adaptación de las metodologías, uno puede encontrar muchas metodologías dando vueltas, pero el tema de adaptarlas al contexto en el que uno está trabajando, al final eso es donde uno se juega el éxito o no éxito de un proceso participativo. Si es que la actividad va a durar 3 días, eso tiene que ser definitivamente en acuerdo con el grupo con el que uno está trabajando en conjunto. En el caso, por ejemplo, de un trabajo que nos tocó hacer con el Programa de Desarrollo Territorial Indígena hace muy poquito tiempo, teníamos programado claro, inicialmente eran 2 días, finalmente terminó reducido a 1 día, y habían de hecho 2 programas alternativos para que cada extensionista que tenía que trabajar con la comunidad, porque estábamos diseñando un programa para que los extensionistas trabajaran con comunidades indígenas, y tuvimos que hacer una propuesta para cómo hacerlo en un día completo, y también cómo hacerlo en mediodía, porque en algunos casos, en algunas comunidades tardan tanto en llegar a los lugares de reunión, realmente no era factible hacerlo en un día completo, y había que hacerlo en mediodía. Nosotros nos tocó adaptar la metodología a sencillamente hacerlo en mediodía, aunque al principio te pueda resultar imposible, pero de no hacerlo así, el resultado tampoco iba a ser positivo, y tampoco iba a poder recoger todo lo que quería recoger, por más que lo hiciera a lo largo de un día. Entonces, en resumen, mi sugerencia y por lo menos mi opinión, siempre que uno tiene que adaptar a la dimensión que tiene la comunidad de trabajar. Y pensar que uno hacer un trabajo conjunto. Y para hacer un trabajo conjunto uno tiene que llegar a acuerdos con la comunidad respecto de cómo se van a hacer las cosas. Eso también le da legitimidad al trabajo que uno está haciendo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan en estos momentos para realizar? Lisette, otra consulta. Al formular un proyecto social, ¿qué técnicas se puede aplicar para que sea más participativo el proyecto? Y me gustaría tener acceso a material que se pueda replicar o que permita tener una idea. El más conocido es el FODA, Árbol de Problema. ¿Hay otros? Nuevamente, la misma respuesta
ventaja que los anteriores. Para técnicas hay amplia literatura, y como ejemplo les voy a mandar yo el link a una caja de herramientas muy buena que les puede servir. Está está el FODA, está el árbol de problemas, está técnicas para hacer mapeo de actores, técnicas para hacer mapeos participativos de recursos naturales, etcétera. Entonces, como ya les dije, les voy a enviar el link para este, que lo tenía ahí en pensado para mandárselos en el chat, pero se los mando a través de María Elisa o a través de la plataforma, y veremos cómo, para que puedan tener acceso a esas, pero esa es una de las tantas cajas de herramientas que hay disponibles. Lo importante es, cuando uno trabaja esta caja de herramientas, y nosotros lo que queremos proponer es esta mirada como más amplia, más que una simple herramienta, porque, por ejemplo, una herramienta que muy usada últimamente, en los últimos años, que se llama el Café Mundial. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar. El Café Mundial es una herramienta de una metodología participativa que permite llegar al consenso. Es una metodología genérica donde hay una serie de pasos que hay que seguir, y uno puede usarla en grupos de 10 personas o en grupos de 150 personas. Pero no cambia solamente el número de personas con las que uno va a trabajar, sino que el contexto también cambia mucho. Uno tiene que definitivamente hacer un trabajo previo de adaptación de la metodología al contexto en el que está trabajando. Entonces, eso es lo que nosotros queremos plantear, y eso es lo que también está reflejado en la guía de contenido. La metodología en sí está muy clara y muy previamente definidas. Lo importante es cómo las adaptamos nosotros, cómo lo hacemos para poder trabajarlas en distintos contextos culturales. Javiera tenía una pregunta. Dice, en relación a la sistematización de la iniciativa, ¿qué acciones nos recomendaría para poder lograrlo de forma efectiva? ¿Me puedes leer de nuevo? Perdona. En relación a la sistematización de la iniciativa, Sí. ¿qué acciones nos recomendaría para poder lograrlo de forma efectiva? También hay técnicas, hay técnicas de semáforo para hacer evaluación participativa. También van a ir incluidas en la caja de herramientas que les voy a enviar, técnicas de seguimiento y de evaluación participativa también, de iniciativa, donde, que son, porque claro, la evaluación uno la puede mirar de tantas formas, ¿cierto? Desde una perspectiva más top-down, donde uno viene y evalúa, a lo mejor hace incluso entrevistas, pero también es posible involucrar y que sean los mismos involucrados los que estén, la población beneficiaria de la iniciativa, la que participa del proceso de evaluación y la que incluso lleva a cabo el proceso de evaluación. Hay muchos casos donde es así, donde se ocupan sistemas que tienen que ser a lo mejor más simples, para que puedan sostenerse en el tiempo, pero bueno, técnicas hay y también van a estar incluidas en la caja de herramientas que les vamos a sugerir que puedan revisar. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Habla Rubiela? Rubiela. A ver, sí entendí. Lo que pasa es que vengo en la ruta, entonces es un poco complicado. Pero yo entiendo, dada, digamos, de alguna manera la experiencia en campo que he tenido, es que uno es el que se adapta a las condiciones, digamos que geográficamente, culturalmente, del lenguaje, de, digamos, los medios y métodos al territorio. De ahí la importancia de conocerlo realmente para poder asimismo definir qué herramientas voy a usar, comenzando por si la gente, digamos, por decir, en un municipio donde el orden público es muy complejo, donde hay tantas dificultades para desplazamiento, pues yo tengo que tener en cuenta todas esas características para poder definir realmente cuál sería la mejor opción en términos de esas herramientas participativas. Rubiela nos está diciendo que en términos de la experiencia que ella ha tenido en trabajo en campo,
Parte del éxito de estas metodologías es poder adaptarse a los contextos de los territorios, sobre todo pues en el caso de Colombia, que desde allá nos está hablando, en contextos de conflicto específicamente, pues el éxito depende en cómo uno puede adaptarse a estos contextos específicamente. ¿Cómo uno podría adaptarse en su contexto específicamente? Bueno, el contexto de conflicto también puede ser muy diverso, o sea, hay situaciones muy diversas. En el caso de RIMIS hubo un proyecto que se hizo en Colombia, en el norte del Cauca, creo, y era de trabajo con dirigentes comunitarios, y efectivamente lo que sucedió en estos talleres era que, bueno, se levantaban temas que muchas veces trascendían es un ejemplo de una técnica que se usó en ese proyecto. Me comentaba la colega que trabaja de RIMIS, que trabaja allá, que trascendían los alcances de lo que se estaba trabajando en esos talleres, porque son problemas que son mucho más profundos y que son imposibles de resolver simplemente con la iniciativa con la que se estaba trabajando. Entonces, lo que hay ahí es un rol muy importante del facilitador, y eso lo mencionamos en la guía de contenidos, cuáles tienen que ser las características y cómo debería enfocarse el trabajo del facilitador para poder contener y encauzar estos debates que se pueden abrir, con respeto, por supuesto, y también sabiendo y llegando a acuerdos previos en la reunión de qué es lo que se va a hacer cuando eso es un ejemplo. Por ejemplo, se pueden llegar a, normalmente cuando uno tiene un taller debería tener un instante inicial con el grupo con el que está trabajando de acuerdos previos, de qué es de cómo se van a tomar las decisiones, y uno de los acuerdos previos, por ejemplo, podría ser qué vamos a hacer cuando estemos trabajando cuando salgan en la discusión temas que trascienden el proyecto. ¿Qué vamos a hacer con esos temas? ¿Los vamos a registrar y los vamos a dejar pasar, o realmente a nosotros nos interesa profundizar, o vamos a dejar un momento al final del taller? En el fondo, ¿qué vamos a hacer para poder reconocer que sí esos temas normalmente aparecen cuando estamos hablando de temas de desarrollo, ¿cierto? Eso es inevitable. Entonces, la idea de tener un acuerdo con el grupo de qué es lo que vamos a hacer cuando esas cosas surjan es una posible técnica a trabajar cuando estamos ocupando este tipo de metodología. ¿Más preguntas que tengan para realizar? Si alguien también puede tener alguna respuesta desde su experiencia para alguna de las preguntas que están apareciendo, es también interesante. Bueno, pues no, parece ser que no hay más comentarios, preguntas en el foro. Sí, ¿no? Ok, entonces yo lo que les digo es que voy a dejar en el foro la pregunta para la evaluación del módulo 3. Lo voy a subir en unos minutos más para que puedan trabajar sobre eso. Y la idea es que puedan recoger tanto lo que les he podido presentar ahora, y también lo que está en la guía de contenido. Lo puedan incorporar para poder responder la pregunta. Una pregunta simple de aplicación de esto al trabajo cotidiano que puedan hacer ustedes. No hay respuesta correcta o incorrecta, simplemente que se pueda ver cómo incorporan los conceptos y las herramientas que le entregamos, sobre todo en la guía. Eso. Vale, pues muchísimas gracias. Entonces, parte de los compromisos para finalizar esta sesión es subir los links para la descarga de los distintos documentos de metodologías que surgieron en esta conversación de la clase, y el foro que quedaría disponible para la participación de todas y todos durante el resto de la semana. Muchísimas gracias a todos los que participaron de este foro. Muchas gracias, Mariela, por tu participación como docente de este curso. Y pues de parte de RIMIS, gracias a todos y todas por esa experiencia de contarnos qué hacen ustedes en los territorios y cuáles son esas preocupaciones alrededor de las metodologías participativas. Muchas gracias y hasta luego.
Gracias a ustedes. Chau, chau. Chao.